En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, te damos gracias, Señor, por la vida, por tantas maravillas, por amarnos infinitamente, por llamarnos siempre a reconocer tu voz en nuestro tiempo, en nuestro espacio, que este momento de aprendizaje nos ayude a crecer como discípulos misioneros en salida, para que llevemos ese gran mensaje de tu misericordia y de tu amor, el mensaje de tu reinado. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bien, vamos a ver hoy el itinerario espiritual número 2 de este momento, de este camino eclesial, donde estamos programando ya en el tiempo de escucha esta primera asamblea eclesial de América Latina y el Caribe, y donde juntos pretendemos vivir esta novedad del encuentro latinoamericano, donde nuestra iglesia se reforme, se renueve, se regenere. Y esa reforma es hacia Jesús, volver a Jesús, el Cristo. En estos momentos en que la iglesia de este continente se entrega plenamente a su vocación misionera, se recuerda a los laicos y laicas que somos iglesia todos, laicos y pastores, que somos la asamblea convocada por Cristo para llevar su testimonio al mundo entero. Debemos recordarle, decía el Papa Francisco, que su vocación consiste en ser amigos de Cristo, sus discípulos, centinelas de la mañana. Entonces, en este sentido, reconocer que vamos a celebrar la llamada de Jesús a través de este momento de oración, de reflexión, para que podamos renovar la invitación a encontrarnos con Él y a vincularnos estrechamente a Él, porque Él es la fuente de la vida y solo Él tiene palabras de vida eterna, como dice Aparecida 131. Y nos marcamos como objetivo reavivar la vocación por la vida y por el amor de Jesucristo, que los cristianos hemos recibido en el bautismo como discípulos misioneros en el mundo para anunciar la buena noticia del reino de Dios hoy. Entonces, en este día, el tema que vamos a ver es la vocación misionera. Y dentro de ese tema, estamos llamados a reavivar esa vocación, que es vocación por la vida, es vocación por el amor de Jesucristo, que los cristianos hemos recibido en el bautismo. Es decir, todos recibimos el amor de Dios, pero en el bautismo recibimos ese encargo de amor como discípulos misioneros en el mundo para anunciarle a ese mundo la buena noticia del reinado de Dios. Y esta es nuestra gran llamada, que es lo que Mateo 28 dice, de ir por todo el mundo. Y ese ir al mundo es ir a tocar la vida. Miren que no es un ir a enseñar normas, moralismos, ni blandos ni crispados. Es ir al mundo a tocar la vida. En otras palabras, a tocar las vidas de los hombres y mujeres. Entonces, ¿qué significa tocar la vida? En este momento, donde vivimos un cambio de época, crecer en la crisis. Este momento, cambio de época, cuyo nivel más profundo es la cultura globalizada, que crea condiciones desiguales, ya sea por las pandemias de salud, SIDA, COVID-19, de creciente pobreza e iniquidad socioeconómica, violencia social y política, corrupción, crisis climática, incertidumbre. Por eso es necesario fomentar el estudio y la investigación teológica
y pastoral de cara a los desafíos de la nueva realidad social plural, diferenciada y a la vez globalizada, buscando nuevas respuestas que den sustento a la fe y vivencia del discipulado de los agentes de pastoral. Esto lo va a decir Aparecida 345. Los cristianos estamos llamados a despertar. Esto es importante, a despertar. Y despertar significa entrar en conciencia. Y eso es un llamado a todos y a todas. Aparecida 421 dice, hay que despertar a todos y a todas. Hay que llamarlos a la conciencia, a contener esta pluripandemia sin buscar culpables ni evasiones, sino con el aprendizaje de que nosotros podamos encontrar, a pesar de las púas como los erizos que pueda haber entre nosotros, con la ayuda de la arcilla que le pone trozos de corcho para que no hiera su cercanía. Dicen que los erizos muchas veces se echan a lodo para que el lodo se les pegue y entonces no puedan herir la compañía. Entonces, como nosotros, como erizos, ser capaces de poner ese corcho en nuestras heridas y nuestras púas para no herir a los demás. Entonces, para pensar un poco, ¿cuál es la llamada que me hace Jesucristo en la realidad que vivo hoy? ¿Qué me dice Jesús? ¿A qué nos llama Jesús en el día de hoy? Ayer decíamos que en la primera lectura decía que tuviéramos cuidado de que no abrirnos otro evangelio que no el de Jesús, porque podían venir personas a anunciar otro evangelio y otro Jesús. Y yo les decía a la comunidad, bueno, pero para uno saber si nos traen otro evangelio, hay que conocer el evangelio verdadero. ¿Quién de nosotros ha leído por lo menos un solo evangelio totalmente? Lo ha analizado, lo ha pensado, lo ha orado. ¿Y qué decir los 4 evangelios? Para poder entender lo que Jesús nos está llamando y poder decir, bueno, esto que nos traen hoy no es del evangelio. Porque en los evangelios el centro es el reinado de Dios. El proyecto de Jesús es el reinado de Dios, que ante todo busca a los alejados, excluidos, enfermos, oprimidos. ¿Es esa nuestra opción? Si nuestra opción diaria no es el deseo de reproducir en nosotros la imagen de Jesús y de vivir su proyecto, quiere decir que estamos siguiendo otro evangelio. Lo que el Papa dice, el evangelio lo aguamos porque le metemos ideas, pensamientos, nada más. Por eso es necesario buscar qué me dice Jesucristo hoy en mi realidad. Entonces, ¿cuál es la vocación de los misioneros? Para entender un poco, mirar un caso, la hermana Inés Arango junto con Monseñor Alejandro Lavaca murieron en la Amazonía ecuatoriana, testimoniando con su vida la opción por Jesucristo en la defensa de los más humildes, sin premios, sin condecoraciones, sin nada. Asumen con fidelidad su vocación y su carisma misionero entre las minorías étnicas que se sienten avasallados y privados de sus tierras por la explotación del petróleo y el avance de los colonos. La hermana Inés, consciente del peligro que asumía, se expresaba así unos días antes de morir. Sería feliz de morir por ellos. Y escribía sus últimas palabras. En caso de muerte, el dinero que queda, que lo empleen para los pobres. Si muero, me voy feliz y ojalá nadie sepa nada de mí,
No busco nombre ni fama. Dios lo sabe. Siempre con todos, Inés. ¿Qué consecuencias podemos asumir por ser fieles a nuestra vocación? Cuando queremos ver un proyecto, el proyecto de Jesús, hay que entenderlo en su pureza. Imagínense cuando, por ejemplo, Hechos de los Apóstoles narra la vida de las primeras comunidades. Uno a veces no comprende esa narración, que los discípulos se reunían asiduamente en el templo, en la oración, que iban a las casas a la fracción del pan, que estaban a la escucha de los pastores, de los apóstoles, de sus enseñanzas, y tenían todo en común. Y tú dices, ay, qué bonito. Pero es que en aquel momento, cuando esas comunidades nacen, resulta que el 99% de la gente era analfabeta. Y la mayoría de las mayorías eran pobres, necesitados, con una situación de vida muy precaria. Y empiezan a salir unas comunidades que eligen, que llaman primero a los pobres. Y en esas comunidades comienzan a vivir de tal manera que nadie pasa necesidad. Todos celebran la vida, la fracción del pan. Aprenden a vivir y a crecer en relaciones de hermanos, de hermanas. Entonces, en esta vida relacional nueva, donde nadie pasa necesidad, estas comunidades se vuelven un ejemplo para todo el mundo de ese momento. Porque en una sociedad donde hay unos muy ricos, que son pocos, y todos los demás pobres, comunidades que se equilibran, comunidades que viven la igualdad, la equidad, son un atractivo muy grande. Y a la vez no les conviene a los poderosos. Porque imagínense, los poderosos, ¿de quién tienen su poder en gran medida? De los más pobres. Si los más pobres se organizan y hacen comunidades donde todos lo comparten, se fortalecen y viven una vida buena, hermosa, entonces, ¿qué pasa? Que en ese sentido podemos ver algo maravilloso. Y es que la gente, al vivir todos iguales, va a tener la fuerza de la defensa, de la voz comunitaria y del querer que otros vivan también esa nueva situación de hermandad, de unidad, de paz, donde no falta nada, donde todos tienen por igual. Eso fue la experiencia de las primeras comunidades. No era algo idílico meramente, era algo muy existencial. Entonces, el proyecto del reino de Dios incluye todo eso. Incluye gente que viene y vive unas nuevas relaciones de amor. Gente que aprende a perdonar, a pasar por alto todo. Gente que aprende a vivir en un sentido de comunión donde nadie es mayor que nadie. En cultura donde había gente mayor, gente media, gente menor, y había una serie de pronto de nombres hasta los últimos. En las nuevas comunidades todos somos iguales, todos eran iguales. Entonces, en este sentido, ¿qué consecuencia podemos asumir por ser fieles a nuestra vocación? Cuando se demanda que las comunidades pobres tienen el derecho de vivir dignamente, que no deben ser explotados por nadie ni por nada. Entonces, cuando se hace esto, saltan de inmediato los poderosos, que no les conviene este tipo de anuncio. El anuncio que le conviene a los poderosos es que se anuncie a un Dios que premia después de la muerte. Y que no importa vivir la cruz aquí en la tierra, que te opriman, no importa. En el cielo vas a tener el premio. No, es que el reino es para aquí. Lo que Dios quiere es que aquí en esta vida tengamos una vida plena, verdadera. Si no, Jesús no hubiera venido al mundo y hubiera esperado que en el más allá todo se realizara. El reinado de Dios es para aquí y para ahora. Después de la muerte, no tenemos el lenguaje siquiera para decir lo que hay más allá. Asumimos que es la plenitud porque así lo reveló Jesús. Pero de ahí no tenemos lenguaje para hablar de cosas que no se tocan ni se ven con nuestros ojos
ni con nuestro cuerpo se pueden experimentar. Entonces, el deseo de Dios es que en esta vida tengamos su reino, lo vivamos. Es decir, lo dejemos reinar a Él. Y cuando Él reina, reina la vida, reina el amor, reina la justicia, reina la paz, reina la bondad. Entonces, ¿qué nos dice el Señor hoy con su palabra? Así como Jesucristo instituyó a los 12, a los que llamó también apóstoles, es decir, enviados, para que estuvieran con Él y para enviarlos a predicar, según Marcos 3:14, también cada uno de nosotros hemos recibido la misma vocación de discípulos que escuchan al Maestro y misioneros que llevan la buena nueva del reino a todos los pueblos. Es decir, necesitamos concienciarnos que la vocación que tuvieron los discípulos de Jesús es la misma que tenemos hoy nosotros. Y no tiene que ver con ser apóstoles sin ser obispo, presbítero, o diácono o laico. Estos son ministerios. La vocación fundamental es la misma para todos: ser discípulos de Jesucristo y misioneros de su reinado. La admiración por la persona de Jesús, su llamada y su mirada de amor buscan suscitar una respuesta consciente y libre desde lo más íntimo del corazón del discípulo. Una adhesión de cada persona a saber que Cristo lo llama por su nombre. Dice Aparecida 136. En este amor de Jesús madura la respuesta del discípulo. Es decir, en la experiencia y en la medida que descubra el amor de Dios en Jesús para mí, voy madurando la respuesta para decir: te seguiré donde quiera que vayas. En la medida que descubro el amor de Dios revelado en Jesús. Entonces, ¿cuál es el amor primero al que te llama Jesucristo en este momento? ¿Cuál es el amor primero al que te llama Jesucristo en este momento? A ver si lo podemos mencionar con libertad. ¿Cuál yo creo que es el amor primero al que me llama Jesucristo en este momento? A ver, sin pena. A amar al prójimo como a nosotros mismos, a Dios Ajá. sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos. El amor primero, claro. Y eso mismo significa el reinado de Dios. Si yo amo al prójimo como a mí mismo y amo a Dios sobre todas las cosas, con todo el corazón y con toda la mente, significa que me ha abierto al reinado de Dios. Que estoy dejando que Dios reine en mí, que el amor reine en mí. Y por tanto, al reinar el amor en mí, lo que hago es proyectar ese mismo amor a los demás. ¿Sí? Entonces, en palabras de Aparecida, dice: en el fiel cumplimiento de su vocación bautismal. Miren que no es la vocación presbiteral o episcopal o diaconal, no. En fiel cumplimiento de su vocación bautismal, el discípulo ha de tener en cuenta los desafíos que en el mundo de hoy le presenta a la iglesia de Jesús. ¿Cuáles son esos desafíos? En la primera iglesia era el emperador, la persecución, el mundo de extrema pobreza, el no valor de la gente, no habían derechos, etcétera. Pero ahora, en este tiempo, ¿cuáles son los retos y los desafíos que el mundo de hoy presenta a la iglesia de Jesús? Y los laicos católicos deben ser conscientes de su responsabilidad en la vida pública. Deben estar presentes en la formación de los consensos necesarios y en la oposición contra las injusticias, así como en la plena realización de su dignidad personal y a la fraternidad entre todos. La vocación y el compromiso de ser hoy discípulos y misioneros de Jesucristo en América Latina y el Caribe requieren una clara y decidida opción por la formación de los miembros de nuestras comunidades. Es decir, para poder ver los signos de los tiempos,
para poder saber leer esos signos, para saber qué dice Dios a esos signos, necesitamos formarnos en la doble línea, conocer nuestro ambiente, nuestro mundo, y a la vez conocer la palabra de Dios. Conocer todo lo que tiene que ver con la palabra de Dios también. Entonces, necesitamos formarnos. Si queremos ser fiel al llamado de ser discípulo misionero, necesitamos formarnos. Esto es que no se puede quitar. ¿Ve? Es inadmisible ya hoy ser discípulo misionero si no nos formamos. ¿Sí? Y por eso, como es en bien para todos los bautizados, cualquiera sea la función que desarrolle en la iglesia, así como una espiritualidad que responda a la identidad, fidelidad de la propia vocación, de ser amigos de Cristo, ¿sí? Amigos de Cristo, discípulos misioneros. Entonces necesitamos crecer plenamente en Cristo, crecer con Él. Entonces, fíjense, para pensar un poquito, ¿qué tipo de formación es imprescindible para fortalecer la vocación de los discípulos misioneros de América Latina y el Caribe hoy? ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué tipo de formación es imprescindible para fortalecer la vocación de los discípulos misioneros de América Latina y el Caribe? ¿Qué dicen ustedes? Para hacer una formación permanente y constante. Formación permanente. Ese es bastante amplia, ¿no? Formación permanente. Es uno requisito. En esa formación permanente, ¿qué formación debemos tomar? Deberían darnos. Yo pienso, padre, que sobre todo el primer anuncio, un encuentro con Jesucristo, yo pienso que eso es por lo que debemos iniciar. Ajá. Para uno pues poder mantenerse como discípulo o ser discípulo. Es una formación carismática. ¿Qué más? Que también es básico. Una formación bíblica. Bíblica. Una formación bíblica buena, donde pueda entender el sentido de nuestra Biblia, donde se revela la palabra de Dios. Una formación antropológica, es decir, conocer al hombre de hoy. ¿Cómo es el hombre de hoy? ¿Cómo llegarle al hombre de hoy, a los jóvenes de hoy, a los chicos de hoy, si no sabemos cómo son? Si no sabemos cuáles son sus prioridades, sus pensamientos, sus sufrimientos. ¿Cómo llegar? Una formación eclesiológica buena, es decir, saber qué modelo de iglesia es la que tenemos que desarrollar hoy, y como dice el mismo documento, basada en el reinado de Dios. Una iglesia que vuelva a Jesús. Yo hablaba de la renovación y reforma que dice el Papa de la iglesia y la regeneración, pero hay que tener en cuenta que esa reforma y regeneración es volver a Jesús. Es volver al evangelio íntegro. Saber y poder interpretarlo en su sentido más profundo. Eso requiere también una formación muy buena para no ser de pronto ni literalistas ni fundamentalistas, que todo lo que hacemos es hacer daño. Entonces se requiere una formación buena. Entonces, claro, esto en un mundo donde no nos gusta formarnos, no nos gusta formarnos. Entonces, para poder ser fieles a nuestra vocación, necesitamos formarnos. ¿Por qué razón? Porque nuestra formación es que nos formemos para abrirnos más a Dios, más al misterio, y abiertos a ese misterio, convertirnos en instrumentos del misterio, de tal manera que toquemos la vida y que podamos incidir en la vida. La vocación del discípulo misionero, además de dar sentido de nuestra propia vida, es convocación a la comunión en su iglesia. Es decir, un discípulo misionero es alguien que convoca para la comunión en la iglesia.
No hay discipulado sin comunión. Es imposible. Por eso, el centro del discipulado es la espiritualidad de comunión, como es el centro también de nuestro proyecto diocesano de renovación y evangelización, la espiritualidad de comunión. Como dice el Papa Francisco, no podemos seguir haciendo lo que veníamos haciendo y como lo veníamos haciendo. No, todo será distinto. Todo será distinto. Cuando el Papa dice eso, la gente tiembla de miedo. Es que la iglesia se va a cambiar. Claro que se va a cambiar, pero hacia Jesús. Es volver a Jesús. Y la gente tiembla. ¿Por qué? Porque entonces se van a mover esas grandes columnas de poder. Se van van a temblar los estamentos de poder y de gloria para volver a Jesús, que dice que los que quieran ser primeros se hagan los últimos. Los que quieran ser los más grandes sean servidores de todos. Eso es volver a Jesús. Esa es la reforma verdadera de la iglesia. La regeneración de la iglesia. Volver a Jesús. Volver a las comunidades de Jesús. Ese es nuestro camino hoy. Entonces, ¿qué pasa? Que nos salvamos juntos. Ya el Papa Benedicto XVI emérito decía en Spe Salvi que la idea que entró en la iglesia de la salvación individual no es una idea evangélica, de que yo me salvo y lo importante es la salvación de mi alma y yo y Dios y Dios y yo y los demás no me importa. No, no. El Papa vuelve a decirnos que nos salvamos juntos. No podemos seguir haciendo lo que veníamos haciendo, como lo veníamos haciendo. No podemos, porque nos tenemos que salvar juntos. Jesucristo nos llama a superar el miedo, la comodidad, la mediocridad, la prepotencia, la tristeza. Nos convierte en personas generosas, creativas, felices en el anuncio y en el servicio misionero. Y eso solo se da cuando nos encontramos con esa persona, con el Señor, que siempre que llegaba decía, estén siempre alegres, no tengan miedo. En un mundo plural, global e incierto, es imprescindible reafirmar nuestra vocación de discípulos misioneros. Y ahora saber que estos discípulos misioneros viven en salida, capaces de abrirnos a la novedad, con fidelidad creativa y con entrega martirial a causa del reino, tomando en cuenta la diversidad de carismas, culturas, espiritualidad y realidad. Y saber algo, el carácter martirial viene como consecuencia. No es lo que se busca. No es lo que se busca. Lo que se busca es que se muestre el reinado de Dios. Dios está deseoso de maestros, de maestras en el reinado de Dios, que muestren el reinado. Y puede como consecuencia venga lo martirial. Pero lo que Jesús quiere es maestros que anuncien su reinado, que anuncien un modelo de vida nuevo y novedoso basado en el amor. Entonces, una pregunta que debemos pensar. ¿Qué consecuencias concretas tendrá nuestra vocación de discípulos misioneros en el tercer milenio? Es una pregunta para todos, ¿no? En este tercer milenio, miren cómo estamos en el tercer milenio, ¿no? ¿Qué consecuencias concretas tendrá nuestra vocación de discípulos misioneros en salida? Es decir, si nosotros nos concienciamos de ser discípulos misioneros en salida, o si no nos concienciamos, ¿qué pasará en 10 años si tomamos una o la otra salida? ¿Qué consecuencias concretas habrán? Dialoguemos a ver.
¿Qué dice Betsaida? Bueno, Padre, si realmente entramos en esa conciencia y como iglesia vamos en salida como discípulos misioneros, lógico que lo que vamos a esperar entonces es atraer fascinantemente a muchas más personas, muchas más personas que van a querer entrar en ese amor, en buscar que somos esos facilitadores para que ellos se encuentren con ese amor de Jesús, y muchas cosas se espera que cambien. O sea, no solamente la atracción fascinante, sino un cambio que debe ser notorio en nuestra sociedad cuando realmente se encuentren ellos con ese Jesús al que nosotros estamos llamados como misioneros a llevarles. Ajá. O sea, si nosotros realizamos esa atracción fascinante, estaremos tocando vidas. Exacto. Y tocando vida de manera experiencial, es decir, la gente podrá ver en ti o en mí un amor que tiene que venir de otro lugar o de otro estado, que hace capaz a uno de perdonar, de pasar por alto los errores, de amar a los demás, incluso el que persigue a uno, de orar por los que los persiguen, de orar por el enemigo. Ese carácter de amor, esa vida de amor, toca las vidas de los demás. Entonces, por eso es importante que nosotros estemos claros en esas consecuencias concretas, mirando en perspectiva. ¿Qué pasaría en 10 años si nosotros acogemos la vocación de discípulos misioneros en salida? Y decimos, bueno, las cosas se han hecho así siempre, pero ahora la haremos nueva. Y vamos a hacerlo según Jesús, según el modelo de su reinado. Entonces pasará algo nuevo, ¿no? Entonces, después de tocar la vida, se podrá lograr celebrar la vida. O sea, hay un estrecho vínculo entre tocar la vida cristiana, creer, celebrar y vivir el misterio de Jesucristo, de tal modo que la existencia cristiana adquiera verdaderamente una forma eucarística, una forma de acción de gracias. Es decir, una vida de gratitud siempre, marcados por la gratitud, porque no sabemos amados por Dios, no sabemos amados por el Señor, ¿sí? Entonces, el sabernos amados por Dios, cuando lo entendamos de verdad y lo creamos de verdad, entonces nos va a hacer saltar de gozo, de ir a anunciar a otros y a otras el gran mensaje de la salvación, la alegría del amor de Dios, porque el gran mensaje, el gran querigma, y de hecho comienza así: Dios te ama como Padre, el gran amor de Dios por nosotros, y que a pesar de los errores cometidos, el amor de Dios triunfa en nosotros y en el mundo, que tarde o temprano, cuando el tiempo desaparezca, veremos el triunfo total de Dios, porque Dios no puede fracasar. Porque si Dios fracasara, no sería Dios. Ese es el detalle, ¿no? Entonces, por eso, el cristiano en el tiempo y el espacio ya sabe lo que hay en la eternidad. Ya sabe que todo está consumado. Por lo tanto, vive en el ahora lo que en la eternidad plena va a vivir. El amor, la ternura, el perdón, la comunión, la alegría, la paz, porque sabe que eso es Él. Eso es lo que somos nosotros. Somos imagen y semejanza del amor con alegría, del amor con mayúscula, la alegría, la paz, la bondad, el perdón, todo eso con mayúscula. Somos imagen y semejanza de todo ello. Entonces Jesús dijo, pues, que Él vino a que tengamos vida profunda, vida en Él, la vida en Jesucristo. Y esa vida en Jesucristo la vemos cuando en María, el capítulo 2, 1 a 11 de San Juan, le dicen en la boda de Caná que no había vino. Y ella le dice a Jesús que no tienen vino, pues. Y ella va a terminar diciendo, hagan lo que Él les diga. María es modelo de discipulado y de misionera porque apunta a Jesús. Y dice, hagan lo que Él diga. Por eso, en nuestra generación,
lo más importante es aprender a hacer lo que Él nos diga. Siempre. Aprender a vivir lo que Él nos diga. ¿Por qué? Porque es lo más importante. Aprendiendo a ver lo que Él nos diga, entonces viviremos la plenitud. Viviremos la alegría, la paz. Por eso es tan importante hacer ese camino espiritual, que hoy es recordar nuestra vocación de discípulos misioneros. Pero fíjense, si una persona no ha recibido una buena noticia, ¿qué noticia va a anunciar? No va a anunciar nada porque no tiene una buena noticia. Cuando nosotros descubrimos que la buena noticia es para nosotros primero, la buena noticia del reinado de Dios, del tesoro incomparable que nos da paz, por el cual podemos vender todo el mundo para quedarnos con ese tesoro, que es Dios mismo en nosotros y nosotros en Dios. Cuando entendamos esto y lo acojamos de verdad, entonces la alegría nos va a invadir de tal forma que necesitamos comunicarla, necesitamos decirlo, porque no la podemos guardar dentro. Es tan grande la alegría que el solo hecho de hablarle a otro, saludar a otro, hará que ese otro salte de gozo y sea capaz de responder al Espíritu Santo. Bien, con esto terminamos la exposición básicamente del tema y vamos a compartir ahora. A ver qué pensamos nosotros de esa última pregunta que dejamos allí, que decíamos en qué se parece o se diferencia la vocación de María a la nuestra, mirando las bodas de Caná. ¿En qué se parece o se diferencia la vocación de María a la nuestra? ¿Qué dicen ustedes? Que estamos llamados a que los demás, nosotros primero, mirar siempre a Jesús y buscar la manera de que todos los demás le sigamos, buscar la manera de mirar fijamente y ese mirar hacia Él siempre, y buscar la manera también de que todo se haga de acuerdo a Él, a su voluntad. Muy bien, muy bien. ¿Alguien más? Gracias. Bueno, básicamente lo... Yo decía que quizás nuestra vocación de ser discípulos y misioneros desde la mirada de María es siempre haciendo lo que Él nos diga, ¿no? Escuchándolo, pero para poder hacer lo que Él nos diga tenemos que siempre estar escuchando su palabra a los pies del Señor. Entonces pienso que esa es una parte que diría que en eso se parece o se debe parecer nuestra vocación, a escuchar lo que Jesús nos dice, el Señor nos dice en su palabra y obedecerle, ¿no? Y no solo obedecerle, sino también entonces, así como María, dar a luz su palabra con nuestra propia vida, con la alegría, con contagiar a otros, con ese mensaje, con ese evangelio. Hacer que otros salten, pero no de angustia cuando nos ven, sino de alegría. Entonces siento que en eso debe parecerse a nuestra vocación, la de María. ¿Usted no le pasó nunca que cuando la mamá o papá le dijo a uno, vaya a la tienda, vaya del chino y traiga esto y esto y esto y aquí está el dinero? Y cuando llegaron del chino a la tienda, no me acuerdo lo que mamá me dijo que trajera. No recordamos, porque no prestamos atención a lo que nos dijo. Entonces, ¿cómo llevar a cabo un encargo si no escucho lo que me dice el que me encarga? Entonces, por eso es importante, cuando dice, hagan lo que Él diga, es aprender a escuchar a Jesús. Si no lo escuchamos, ¿cómo vamos a hacer lo que Él dice? Lo que tú dices, ¿no? Bien, ¿alguien más? Digo yo que es básicamente lo que mencionó Betsaida, que sería, pienso yo, ir siempre a Él, a través de, claro, de donde nos habla, ¿verdad? La palabra y demás, pero ir a llenarnos en Él, nuestras carencias en Él, nuestras
angustias o preocupaciones en Él, porque muchas veces buscamos razonar ante muchas cosas y no buscamos donde está la verdad. Él es la verdad. Entonces pienso que como María, siempre buscar en Él. Y ese buscar en Él, como usted acaba de mencionar, sería escucharle. Muy bien, gracias. Buenas noches. Bueno, sí, esta pregunta me llama mucho la atención porque lo que usted decía de que se necesitan maestros. Pero padre, más que maestros, la iglesia necesita es testigos. Como dice la palabra, testigos fieles y audaces. Bueno, porque maestro, padre, todo el mundo ahora es maestro. Yo, que llegué a 6º grado, ahora yo soy maestra, soy catequista. Pero lo que yo no voy a transmitir eso, yo voy a transmitir es hasta dónde el Señor ha tocado mi corazón. Hasta dónde yo le he creído al Señor para yo poder transmitir y que mi palabra no sea hueca, vacía. Sino que ir con el corazón en la mano y con sencillez. Y bueno, y primero es, como dice usted, estar enamorada del Señor, no olvidar de dónde el Señor me sacó, para que yo siempre recuerde de que estoy donde estoy es por gracia y misericordia de Dios. Muy bien, gracias. Pero a ver, Jesús, ¿cómo se llamó a sí mismo? ¿O cómo lo llamaban? Maestro. Según el Evangelio, según lo que Jesús enseña, el maestro es testigo a la vez, si no, no es maestro. Por eso decían que Jesús tenía autoridad, porque Jesús es un maestro que testimonia el amor de Dios. Padre, pero entonces ahí es a donde está digamos, lo que nos falta, Padre. Ajá. Ahí está, de que nos hemos convertido en maestros, en portadores de la palabra, pero eso no es maestro. O sea, el que dice algo. No, por eso, pero entonces eso es lo que está pasando. Ajá, exactamente. Eso es lo que está pasando, de que decimos saber y nos atrevemos a llevar el mensaje, pero la verdad es que nosotros no lo estamos viviendo, o yo no lo estoy viviendo. Es que, mira, el término maestro en nuestro mundo occidental ha variado mucho con el tiempo. Recuerden que hace mucho tiempo los maestros eran personas reconocidas porque eran personas de testimonio, de vida. Pero en Oriente, y sobre todo hablando de Jesús, en tiempo de Jesús, el maestro era más importante que el papá de familia, que el padre. Porque decía, el padre engendra, pero el maestro enseña a vivir. Por eso cuando hablamos del mundo cristiano de maestros, hay que tenerlo bien clarito que el maestro que Jesús llama es un testigo del evangelio, si no, no puede ser maestro. ¿Cómo va a enseñar de lo que no es testigo? Entonces eso es lo que puede estar pasando. Exactamente. Nosotros decimos que somos testigos y no somos nada. Exactamente. Muy bien, muy bien, muy bien. Entonces, pero para ser testigos necesitamos encontrarnos realmente con Jesús. No basta que tengamos curso y formación. Es buena la formación, pero sin el encuentro queda vacía. Necesitamos encuentro con Jesús. Entonces dice, ¿y cómo me encuentro con Jesús? Dentro, cierra la puerta, en tu cuarto, y ábrete a Dios, ábrete a Jesús y te encuentras con Él, porque resulta que tú estás en Él. Soy parte del cuerpo de Jesús. Es decir, que no es nada complicado. Es muy simple encontrarme con Jesús. Es simplemente reconocer que soy parte suya, soy parte de su cuerpo y que con Él soy uno y uno con el Padre. Y por lo tanto, sus pensamientos, sus sentimientos deben ser los míos. Por eso Pablo va a decir, tengan los mismos sentimientos de Cristo. Entonces, cuando yo tengo los mismos sentimientos de Cristo, me vuelvo un maestro. Porque soy testigo del amor de Dios. Muy bien, Isabel, muy bien. Me gusta esa actitud. Y quedarnos. Buenas noches a todos. Buenas noches a todos. Escuchando lo que decía Isabel, me llama poderosamente la atención porque según lo que Isabel dice y lo que tengo yo en la experiencia mía también a lo largo de 2 años,
quiere decir que en un momento dado nos estamos conformando nada más con la letra, que es lo que dice el padre, que es con la formación. Y a lo que, si no entiendo mal, lo que Isabel quiere decir es que nosotros, al ser maestros, tenemos que ser testigos, pero para ser testigo, primero yo tengo que, en lo personal yo, tengo que creerme la pregunta que hizo el padre, ¿cómo sería yo tomando la actitud de María? Y para tomar la actitud de María, primero que todo tendría yo que guardar las cosas en mi corazón. Primero que todo, ¿verdad? Lo que escucho lo guardo en el corazón y trato a través de la letra una parte de formarme, y esa letra que me forma, de repente llevarla a mi vida para poderla así transmitir a los demás, porque de nada me sirve a mí que yo interprete la palabra, yo la vea con hechos concretos en mi vida y me quedo con eso. Me quedo con eso, no se la digo a nadie, porque de repente al interpretarla, al vivirla, hacer la vida en mí, resulta que no es tan agradable, ¿sí? Aunque todo le viene bien al que está en busca de Dios, de repente puede llegar un momento en que lo que me denuncia la palabra, que es parte de mi historia, y que con eso yo puedo testimoniar y puedo realizar esa, Dios me puedo utilizar como instrumento y hacer atrayente a otras personas, no simplemente para que se acerquen al templo, sino que para que en su diario vivir puedan ellos también empezar a encontrarse, ¿sí? Porque es importante que sí es cierto, alguien va a la casa, me dice, Dios te ama, yo estoy en capacidad de decirte por qué Dios me ama. Y en ese momento de repente, yo poder no tener conciencia, pero me convierte en un maestro. ¿Por qué? Porque he sentido esa apertura, he hecho esa apertura de que lo que habla el padre, de que me meto en la habitación, que abro mi corazón a Dios, y Él allí me va llenando, me va denunciando y me va ayudando a que yo, lo que vi que era malo en mi vida, pues no fue otra cosa más que la manera de encontrarme con Dios, ¿no? Encontrarme con Dios a través de su Hijo Jesucristo. O sea, son palabras que suenan bonitas, que uno las dice y se fascina nada más de la forma como se dice, pero que en realidad es difícil vivirla. Entonces a eso estamos llamados. Yo con mi testimonio de vida, mi realidad, esa realidad que en un momento dado yo sentí que me hacía sufrir, esa realidad que ahora es la que me ha traído a la iglesia, que es la que me regala el poder sentir que estoy cerca de Dios, ¿no? Es lo que me pueda llevar a mí en un momento dado a animar a otras personas. Gracias, Tamara. Mira que cuando se habla de que María guardaba todo en su corazón, muchas veces se ve muy poético, ¿no? Ay, qué lindo, guardaba todo en el corazón. Pero eso en el mundo bíblico significa que María guardaba en su mente lo que escuchaba de Dios. No es que escuchaba la palabra y la olvidé. ¿Por qué? Porque en el mundo hebreo era muy importante guardar en la mente lo que Dios daba, porque no había libros y muchas veces no sabía leer tampoco. Entonces se guardaba la Torá en la mente de memoria para que sabiéndola de memoria se pudiera hacer vida. Y por eso es que dice San Agustín allá en el siglo IV, cuando estaba la incipiente Mariología, y no había llegado a la época medieval con tantas líneas y tanta cosa, él decía, María y el discípulo viven una misma condición. La única diferencia es que María tuvo a Jesús en el vientre, pero nosotros también tenemos a Jesús en el corazón y en la mente. Y María, antes de tener a Jesús en el vientre, tuvo que tenerlo en el corazón. Y en eso nos parecemos todos a ella. Todos tenemos la misma función de María. Recibir a Jesús en el corazón, guardar eso en el corazón, en la mente, la experiencia, y presurosamente salir a servir a los demás, anunciándoles siempre hacer lo que Él diga. Entonces, como esta Tamara, es hermoso, es bonito, sí, pero ¿cómo hacerlo?
Bueno, o sea, aquí hay gente que se queda con la palabra, con la ley, pero es que hay mucha gente que ni siquiera se están formando, nada, ni siquiera la formación y ni el encuentro tampoco. Y tienen buena intención y tienen buena disposición, pero no han logrado esa apertura de la mente y del corazón a Jesús. Esa apertura donde yo abro mi vida para que Dios reine totalmente en mí. No he entendido todavía el proceso de que no es que yo cultive a Dios y yo estoy cerca de Dios para que Dios haga lo que yo quiero y me solucione todos mis caprichos, sino que estoy cerca de Dios como todo mundo, pero que yo me doy cuenta que mi camino es dejarme cultivar por Él. Que se haga en mí tu voluntad. Yo quisiera esto, pero hágase en mí tu voluntad. ¿Sí? Buenas noches. Buenas noches. Para participar un poquito, yo creo que estamos igual que la lectura, ¿verdad? De la boda de Caná. Cada uno de nosotros hemos asumido, ¿verdad? Un rol en la iglesia. Y yo creo que, a ejemplo de María, sirviendo, ¿verdad? Sirviendo en diferentes áreas. Y yo asumo, ¿verdad? Que nos toca como discípulos hacer ese llamado a los demás que están a nuestro alrededor, como lo hizo María en la boda de Caná, porque les llama y les dice, hagan lo que él dice, hagan lo que él les dice. Entonces yo creo que es allí donde nos perdemos, que queremos asumir no el rol de discípulos y del llamado y el de seguir llamando a otros para que otros asuman también la tarea de servir y de seguir anunciando el reino de Dios, sino que entonces nos vamos asumiendo nosotros ese compromiso y nos llenamos nosotros y nos formamos nosotros y experimentamos nosotros el encuentro con Cristo, pero no queremos que ya otros participen de esa boda, de esa fiesta, ¿verdad? Como usted lo ha dicho, de ese celebrar. Y yo creo que nos toca una tarea muy, muy, muy grande en este milenio y, como usted dice, de aquí a 10 años, para que toda esta nueva generación, estos nuevos hombres, tener ese ideal de esta iglesia abierta, esta iglesia que trabaja, ¿verdad? Así como con Jesús en aquel tiempo, en esas bodas, todo el mundo aportando. Entonces yo creo que también en este tiempo nosotros tenemos que reflejarnos en esos modelos primero que tuvimos para que nuestra iglesia pueda seguir teniendo la fuerza y la fe de seguir siendo ese testimonio de misión y de vida, ¿verdad? Que es lo que falta. Porque todos somos tan buena gente, todos somos tan comprometidos, todos somos tan orantes, todos tenemos un compromiso hasta el de limpiar el altar, el de servir en el altar, por mínimo que sea, ¿verdad? Hemos asumido el decirle sí al Señor y aquí estoy dispuesto, aquí estoy dispuesta a servirte, y yo creo que nos falta entonces la otra parte, que es la que nos vamos desligando de los que están entonces a nuestro lado. Y María no se olvidó, ella estaba con Jesús, pero tampoco se olvidó de los otros que estaban con ella. Gracias. Gracias. Ha dicho algo muy interesante, porque es verdad que todos estamos de alguna manera comprometidos, pero la pregunta es, ¿realmente todos hemos hecho opción por el reinado de Dios? Estamos sirviendo, estamos haciendo, pero realmente nuestra opción primaria es el reinado de Dios y su justicia, o en la acción, en lo que realizamos, estamos buscando añadiduras y enredados y preocupados y ansiosos y cansados porque estamos viendo las añadiduras y olvidamos lo más importante, el reinado de Dios. Y cuando nosotros hagamos opción por el reinado de Dios, entonces saldremos a anunciarlo. ¿Por qué? Si yo hago opción de servir en la iglesia, pero no me he encontrado con el reinado de Dios realmente, no voy a tener la alegría de anunciarlo. Es imposible. Es más, voy a verlo hasta como una carga. Oiga, ¿y usted cómo está? Aquí cansada porque tengo mucho trabajo con el Padre. No tienes la alegría del reino. Entonces, por eso es tan importante el encuentro personal con Jesús, que transforma todas nuestras perspectivas de vida. Y esto es algo muy simple, es dejar reinar a Dios. Mi yo ya no reina,
mi yo no va a seguir gobernando mi vida, lo que yo quiero, no, ahora que se haga lo que tú quieras. Es decir, lo que sea, Tamara, para poder decir, hagan lo que él diga, lo primero que tenemos que decir es, Señor, fiat mihi secundum verbum tuum. Fiat mihi secundum verbum tuum. Hágase en mí según tu palabra. Para después decirle a otros, hagan su palabra. Soy yo el primero. Por eso Aparecida dice que los primeros en convertirnos hoy somos nosotros. Regularmente uno suele pensar que es el otro tiene que convertirse o no. Soy yo el que tengo que convertirme para ser un verdadero discípulo misionero del amor, de la paz, de la alegría, es decir, del reinado de Dios. Sí, por eso es que yo creo que nos perdemos en el camino. Ajá. Algunos estamos muy conscientes de buscar el reino de Dios, porque ese es el camino, ¿verdad? Y es la mayor esperanza de todos y todas, buscar siempre el reino de Dios. Pero es a lo que no nos lleva el compromiso. Nos comprometemos, somos maestra de catequesis, pero nada más el sábado o el domingo soy catequista, ¿verdad? O nada más el miércoles que es visita enfermo, nada más ese día. Y los otros días ya no pensamos que no nos toca vivir el reino de Dios. Y el reino de Dios hay que vivirlo segundo a segundo y día tras día, porque no es para después, no es en otro grupo, es donde siempre yo esté, en mi trabajo, en mi casa y donde estemos, porque si no, estamos perdidos en el camino que no es. ¿Y por qué entonces somos misioneros? ¿Por qué entonces somos discípulos? ¿Por qué entonces hemos dicho sí al Señor? Entonces yo creo que es que vamos perdiendo el objetivo en el camino, ¿no? Y nos llenamos de tanta cosa y pensamos que estamos sirviendo porque hay que hacerlo para la diócesis, hay que hacerlo para la parroquia, hay que hacerlo porque es el sacerdote, y no es así. Bueno, recuerda lo que pasó con Saulo de Tarso. Saulo dice que él servía al Dios vivo, pero estaba persiguiendo a los cristianos para que los mataran y nos encarcelaran y nos apalearan. Pero él creía que estaba sirviendo al Dios vivo, hasta que se encontró con Jesús y le dijo, ¿por qué me persigues? Es decir, si Dios reina en mí, ¿por qué me persigues? Si Dios reina en mí, ¿por qué persigo a los hermanos? Entonces, la vida del reino, eso es cada día, cada amanecer, yo opto por que Dios reine en mí o reine el mundo, o reine el espíritu o reine el ego, o reine el amor o reine el miedo. Esa es una opción de cada día y de cada momento. Por eso Jesús decía, velen y oren para no caer en tentación. La tentación es dejar el reino y seguir las añadiduras. Porque si busco las añadiduras como primero, pierdo el reino y pierdo todo. Sin embargo, si busco el reino y lo acepto, entonces con el reino viene todo lo demás solo. Muy bien, gracias. ¿Alguien más? Si no, cerramos con una oración. Dándole gracias a Dios por este momento, por este encuentro espiritual número 2 de este momento de escucha para la Asamblea Eclesial Latinoamericana y del Caribe. ¿Alguien que haga la oración pues para terminar? ¿Quién dijo yo? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te alabamos y te bendecimos, Señor, en esta noche y te damos gracias por la oportunidad que nos has permitido en esta noche de escuchar tu palabra, de escuchar aquel mensaje que nos invita a vivir y experimentar tu reinado. Señor, capacítanos, que tu Espíritu Santo siempre nos anime para buscarte siempre y salir como María siempre en busca de ti y con un corazón abierto a tus enseñanzas, para así, Señor, poder llevarle todo esto a los hermanos a través de nuestra propia vida. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias. Bendiciones a todos y a todas. Bendecida noche. Buenas noches.
Buenas noches. Noches. Bendiciones. Gracias, clarito tu tema. Me encantó. Buenas noches, bendiciones. Noches.